Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el escudriñamiento del libro de los apóstoles, esta vez en el capítulo 17. Es un capítulo corto, pero muy interesante. Antes vamos a revisar qué pasó en el capítulo 16. Vimos en el Shabbat pasado que Pablo y Silas salen a recorrer los lugares donde habían iniciado la fundación de las congregaciones de Mashiach y llegan a Derbe y Listra, lugar donde se van a aglutinar después los Gálatas. Pablo decide llevar consigo a Timoteo allí en Listra y más adelante parece habérseles unido también Lucas. El Ruach de Mashiach ordenó no ir al norte, les dijo no pueden ir al norte, así que ellos fueron a Troas y desde allí Pablo en una de esas noches va a tener una visión de un varón de Macedonia. Macedonia es Europa. Y este varón le pide que los ayude, no solo a él, sino a todos los que estaban allá en el lado de Macedonia o lo que era Europa. Pablo y su equipo cruzan el mar Egeo y llegan a Filipos. Y en Shabbat salieron a la orilla de un río y encontraron un grupo orando en Shabbat, en el cual había mujeres y una de ellas llamada Lidia, que era de la ciudad de Tiatira, aceptó la Besorá e invitó a Pablo y su equipo a su casa y toda su casa aceptó la Besorá. Un día de esos, yendo a Shabbat en la oración, y tuvieron un encuentro con una muchacha que tenía un ruach de adivinación. Pablo, por el poder de Ruach HaKodesh, echó fuera ese demonio en esa niña o esa muchacha, y eso le trajo unas consecuencias a través de las cuales lo golpearon y lo encarcelaron, y luego son liberados por el Ruach HaKodesh, como sabemos, a través de un temblor, un terremoto, y el carcelero y su familia, que habían sido asignados para apresar a tener preso a Pablo, aceptó la Besorá él y su casa. Pablo reclamó que siendo romano había sido ultrajado y los mandatarios que lo metieron preso tuvieron que pedirle disculpas, y de allí vamos a ver que ahora Pablo y su grupo va a partir hacia lo que se llama Tesalónica. Antes de entrar al capítulo vamos a ver otra vez el contexto histórico. Ya han pasado más de 20 años desde que Mashiach ascendió a su trono. Entonces la Besorá va a ser llevada de Asia a Europa. La Cajal era una Cajal totalmente judía, dirigida por los judíos, pero que aceptaba a los gentiles, que entonces hacían gentiles Kadosh. Hasta este momento histórico se ha resuelto el tema de la circuncisión, por la cual la halajá judía exigía que un gentil, para venir a la caja de Mashiach, tenía primero que hacerse judío antes de ser de la caja de Mashiach. Esto se saldó en la reunión que hubo en Jerusalén, y la circuncisión para los gentiles quedó como una cuestión de elección personal. La caja judía creyente en Mashiach acepta formalmente a los gentiles y los hace Kadosh, o sea, se hacen Kadosh, gentiles Kadosh, y se les lee a todas las congregaciones la carta enviada por el liderazgo de Jerusalén. Ahora, cuando partan Shaul y Silas, en cada congregación que ellos van, leen esa carta para decirle a los gentiles, es tu opción circuncidarse, pero no es necesario hacerte judío a través de la circuncisión para venir a Mashiach. Así que ya han pasado 7 años desde el primer viaje de Pablo, y en este segundo viaje van a partir buscando otra vez a todas aquellas congregaciones donde habían ellos ya establecido la Besorá. En el segundo viaje se van a fundar completamente las congregaciones del primer viaje, especialmente la de los Gálatas, y se lleva la Besorá a Europa. Con este contexto entonces entramos al versículo 1 del capítulo 17. Y dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia. Entonces, fíjense qué interesante. Ellos están en Filipos en ese momento, vamos al mapa, están en Filipos y van a partir de Filipos hacia Tesalónica. Lo interesante es que Pablo no le interesó mucho aparentemente ni Anfípolis ni Apolonia. Anfípolis significa anfi de anfibio y polis ciudad, es decir, ciudad rodeada de agua.
Y Apolonia su significado es el lugar de Apolo o el sitio de Apolo. Entonces Pablo pasó esas ciudades, no vemos que haya un relato acerca de estas ciudades, y ellos pasan llegando a Tesalónica. ¿Por qué querían ir a Tesalónica? Porque era la ciudad principal de Macedonia. Allí era una gran metrópolis en aquel entonces y allí había una gran cantidad de judíos. Así que Pablo piensa que allí puede encontrar muchos que le puedan escuchar y venir a la Cajal de Machía. Así que llegan y van hacia una sinagoga de los judíos y conforme a la costumbre de Pablo, es decir, conforme a que los Shabbat era el día de reunión, fue a esa sinagoga. Entró a ellos, dice, y durante 3 Shabbatot, es decir, se quedó 3 Shabbat enseñando allí, o 3 Shabbatot enseñando. Esto probablemente da una idea de que Pablo pudo haber estado un mes o un poco más de un mes solo en Tesalónica. Y esa es la razón de que después vamos a ver que Pablo le escribe una carta, no una, 2 cartas a la congregación de Tesalónica, porque hubo mucha empatía con el grupo de judíos y griegos que vamos a ver se van a ir hacia la Cajal de Machía. Así que más o menos se queda un mes allí y dice, estuvo razonando por 3 Shabbatot, razonando, es decir, hablando sobre las escrituras con los judíos que estaban allí. Y lo hacía de esta manera, dice, razonando en el sentido de que él abría la Torá y decía, en este pasaje se está hablando de Mashiach, que tiene que sufrir, que viene como príncipe, que es nuestro Dios. Todas estas cosas él se las está explicando en base a la Torá. Observe que aquí no hay evangelios porque eso no existía en ese momento. Se usaba la Torá para explicar que Mashiach era Mashiach, nuestro Dios. Entonces dice, presentaba evidencia que era necesario que Mashiach padeciera y resucitara. ¿Por qué este argumento? Porque seguramente los judíos decían, pero él murió. Pero él explicaba, allí dice que él iba a morir y 3 días después iba a resucitar, que él se levantaría de entre los muertos. Y que este es el Mashiach Yeshua, a quien yo os anuncio, le dice a aquellos judíos. Entonces hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de gentiles, de los que temen a Dios, es decir, de los que iban a la sinagoga, porque ya habían entrado en un proceso de hacerse a la religión judía en base a la halajá, pero ahora estaban recibiendo la Besorá. La Besorá, que recuérdese, es que Yeshua es el Salvador. Entonces estos griegos, no pocos, dice, se unieron también junto con un grupo de judíos y también no pocas mujeres pudientes, o sea, mujeres adineradas de la metrópolis de Tesalónica. Entonces aquí Pablo tuvo una gran victoria porque ha logrado que se levante o se funde allí la congregación de los tesalonicenses, a los cuales más tarde les va a escribir. Entonces dice, ciertos judíos tuvieron envidia allí en Tesalónica y reunieron a vagos del agoraios o la ágora. ¿Qué es el ágora? El ágora era un espacio abierto para reunión donde iban gentes a compartir historias y se reunían allí tanto buenos como malos, o sea, gente ociosa como gente culta. Entonces estos judíos tuvieron la idea de ir al ágora y exacerbar a varones malos, es decir, en algunas traducciones dicen maleantes, a varones malos para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Gente que ni entendía lo que estaba pasando, se dejaban manipular, les gustaba el disturbio, el saqueo, el formar alborotos en las ciudades. Así que estos judíos, por envidia, van al ágora, motivan a estos ociosos que estaban allí y ellos formaron un disturbio y van a atacar la casa de Jason. Jason o Jasón, no sé cómo lo traducen en las Biblias. Jasón o Jason es posiblemente el nombre de un judío y este Jason es traducido, puede haber sido una traducción del hebreo Yehoshua o
de Josué también. En realidad es Yehoshua, es el nombre hebreo de posiblemente de Jason. Jason entonces tiene una casa, da la impresión de que Jason es uno de los judíos que aceptó mediante la enseñanza de Pablo de que el Mesías está en la Torá, acepta la Besorá y se reunían en casa de Jason para seguir hablando más de Yeshua y de su salvación de la Besorá. Así que esta multitud va hasta la casa de Jason en busca de Pablo y Silas. Observe bien que hay un grupo que va con Pablo, que son 4. Está Pablo, está Silas, está Timoteo y está también Lucas. Pero ellos iban en busca de Pablo y Silas porque los que tenían más la apariencia de judíos eran Pablo y Silas. Y buscaban sacarlos a rastras y entregarlos a la turba, a la multitud. Pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jason y a otros hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: estos hombres que han revolucionado, miren cómo dice, estos hombres que han revolucionado la tierra habitada, es decir, el imperio romano, en ese momento era el mundo para ellos. Fíjense cómo van a la exageración aquellos de la turba, y dice: estos hombres han revolucionado el mundo, han llegado hasta aquí también, y los ha recibido Jason. Y todos estos actúan contra los decretos del César. Obsérvese bien cómo tergiversan, como lo hicieron con Machía, como lo hicieron con Esteban, para decir que están socavando al imperio, no a la religión judía, no a la halajá, porque de esta manera ellos podían hacer que los romanos intervinieran y castigaran a estos judíos. Esto lo estaban haciendo para quitarse a Pablo y Silas y que no siguiera la Besorá caminando en Europa. Entonces dicen, estos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Yeshua, un tal Yeshua. Y estas palabras alarmaron a la gente y a los magistrados. ¿Por qué los alarman? Porque Tesalónica era una metrópolis gobernada por los romanos. Ellos ponían las autoridades ahí y estos magistrados tenían miedo de que una turba que fuera contra los decretos de César trajera como consecuencia una invasión por parte de las tropas romanas. Así que ellos se alarmaron y vinieron y exigieron a Jason y a los demás que estaban con él, que habían sacado de la casa a Jason, que dieran una fianza para dejarlos en libertad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Jason y el grupo que estaba allí de hermanos, que ya habían aceptado la Besorá por todo lo que Pablo o Shaul les había enseñado, sencillamente no tenían, no eran acusados de ellos directamente, sino Pablo y Silas. Al no estar Pablo y Silas allí, lo que les exigieron fue que pagaran una fianza de manera que fueran liberados. Así que por esa fianza, ese grupo es liberado. Dice: inmediatamente los hermanos de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Están todavía en Macedonia. Si vamos al mapa, estaban en Tesalónica y ahora van más hacia el oeste, hacia Berea, que es también una ciudad importante de Macedonia, y los cuales, habiendo llegado, ya se establecen allí y cuando tienen la oportunidad van a la sinagoga en Shabbat y se reúnen con los judíos. Pero mire lo que dice: pero estos judíos de Berea eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica y recibieron la palabra con buena disposición. O sea, ellos, los de Tesalónica, habían tenido la controversia con Pablo y se fueron a la Torá para verificar que era así como estaba escrito, que Mashiach, Yehoshua Mashiach, era el Mashiach que tenía que esperar Israel. En este caso, estos lo recibieron sin ningún contratiempo, los de Berea, los judíos de Berea, y les permitieron que les hablara con la misma cosa, buscando en la Torá. Y dice, ellos eran de mente más abierta que los de Tesalónica y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día. Observe que Pablo nuevamente se toma cierta cantidad de tiempo
para ir a explicar palabra por palabra, versículo por versículo. En aquel tiempo no había versículo, pero era como ir parte por parte en la Torá para explicarles a ellos que el Mashiach estaba en Isaías, el Mashiach estaba en Salmos, el Mashiach estaba en toda la palabra. Entonces, y que ese Mashiach era Yeshua, el que había muerto y resucitado en Jerusalén. Entonces dice, ellos examinaban cada día, no por tradiciones o doctrinas de hombres, sino a través de las escrituras, para ver si lo que le decía Shaul era de verdad o era así. Por tanto, muchos de ellos, cuando se convencieron, creyeron, y no pocos de los griegos y griegas honorables. Aquí volvió a tener una gran victoria Pablo, y va a reunir una nueva congregación en Berea. Cuando los judíos de Tesalónica, que habían ya contendido con Pablo, se enteraron que también en Berea estaban proclamando la palabra de Dios por Pablo, vinieron acá y alborotando y perturbando a las multitudes se van a ir contra Pablo. Entonces los hermanos enviaron enseguida a Pablo para que fuera hasta el mar, es decir, para que lo llevaran a la costa y tomara un barco en la costa. Se lo van a llevar allí y lo van a poner en un barco, en tanto que Silas y Timoteo permanecían en Berea. No había agresión contra Silas y Timoteo, sino en este caso contra Pablo, porque era el líder y lo querían tomar tratando de descabezar el movimiento que supuestamente ellos decían que Pablo había establecido en Macedonia. Y los que conducían a Pablo lo llevaron a Atenas, es decir, se fueron con Pablo en aquel barco a Atenas. En aquel momento Atenas era la cuna de la democracia y del intelectualismo, es decir, de la sabiduría humana. Observe que Pablo va solo. Y habiendo recibido orden para Silas y a Timoteo de que vinieran a él, a toda prisa se fueron. Es decir, los que acompañaron a Pablo, cuando llegan a Atenas, van a dejar a Pablo solo. Pablo le dice, vayan y mándenme de inmediato a Silas y a Timoteo para acá. Así que él está en Atenas, y es interesante que veamos otra vez el mapa. Atenas está por aquí, y cerca de Atenas está Delfos, que ya hemos hablado de Delfos y las pitonisas. Así que Pablo ahora se queda solo en Atenas. Atenas significa deidad de la sabiduría. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, empieza a recorrer la ciudad solo, y su ánimo, su ruá, se fue enardeciendo dentro de sí al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. Vamos a hacer un paréntesis. Pablo nació en la ciudad de Cilicia, de Tarso. Es una ciudad que también tenía idolatría, no era una ciudad de Israel, era una ciudad helénica, así que había dioses. Pero cuando acá dice que Pablo, su ánimo se estaba enardeciendo, era porque Atenas presentaba una exageración de la idolatría. Entonces Pablo empezó a tener contactos en la sinagoga. Es una ciudad importante, Atenas, tiene también una cantidad importante de judíos y tiene una sinagoga. Así que Pablo va a la sinagoga en Shabbat y empieza a hacer contacto con los judíos de Atenas y también con griegos que temían a Dios, es decir, gente que iba a la sinagoga de los judíos buscando hacerse a la halajá, a la ley judía. Pero se sostenían en el razonamiento intelectual. ¿Quiénes se sostenían? Los judíos y los griegos se sostenían en el razonamiento intelectual, y vamos a entender qué quiere decir esto. Y él hablaba también con los que diariamente se encontraban en el ágora, es decir, en las plazas públicas donde se reunían. Pablo iba y sostenía sus argumentos de Mashiach en estas reuniones. También lo hacía con los judíos, también lo hacía con los gentiles y con todos aquellos que se reunían en estos espacios públicos. Y dice, incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Pablo aquí se estaba enfrentando a la sabiduría humana que hoy día reina en el mundo. Y vamos a entender un poco esto, porque la palabra no nos deja pasar sin entender por qué nos dice que habían
reunión de Pablo, solo, ojo, recuerde, solo, tampoco usted observa aquí que el Ruach HaKodesh le está hablando a Pablo, sino que Pablo solo, humanamente, está enfrentando la sabiduría humana y la idolatría de Atenas. Y se va a encontrar con estos filósofos epicúreos y estoicos. ¿Quiénes eran esta gente? Bueno, los filósofos epicúreos venían de la escuela de Epicuro de Samos. Es un filósofo que había estado 270 años antes en Atenas desarrollando su filosofía. ¿Y de qué era esta filosofía? Ellos negaban la existencia de un Dios todopoderoso. Es más, ellos estaban en contra de cualquier religión, en contra de cualquier Dios. Para ellos los dioses no existían, sino la sabiduría humana. Eso era el epicuro, o los epicúreos. Ellos afirmaban que el universo fue creado espontáneamente y que todo lo que existía era puramente el resultado del azar. Despreciaban los ídolos, despreciaban los templos y los sacerdotes. Para ellos los dioses eran de cualidades humanas y no se metían en los asuntos humanos. Es decir, los dioses eran el mismo hombre y estos tenían sus relaciones, y esos dioses, si existieran para ellos, tenían que ser como humanos y no tenían nada que ver con los humanos. En otras palabras, ellos desechaban cualquier tipo de Dios. Así que Pablo ahora se está enfrentando a una discusión con una escuela de filósofos epicúreos que no creen en ningún Dios. No creían que el alma viviera después de la muerte del cuerpo. Para ellos, esta vida que hay aquí en la tierra es lo que existe y no hay más nada después de eso. Para ellos el alma no era etérea, era tan material como carne y sangre. Así, dado que no había vida después de la muerte, el aquí y el ahora es todo lo que le importaba a esta escuela filosófica. Por lo que enseñaban que la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. La moralidad era una carga sin sentido. Ser una persona moral era una carga sin sentido, de acuerdo a esta escuela. Así que imagínense Pablo tomando esta discusión con estos filósofos epicúreos. Y luego estaban también los estoicos. Pablo va y se enfrenta a los que son los estoicos. Los estoicos, ellos también estaban en esa misma época, unos 300 años antes, y estaban, ellos decían que a diferencia de los de Epicuro, ellos decían que el universo era una cosa encarnada en su totalidad, es decir, el universo sí existía y todo estaba en movimiento y que la energía y la vida eran un universo. El humano tenía una alma etérea. Estos iban en contra de los otros. Ellos sí decían que el alma era etérea, es decir, que había un cuerpo y un alma. Los otros decían había un cuerpo nada más y que se iba a morir. Estos decían no, después de la muerte hay un alma y que el alma era etérea. Ellos decían que no buscaban el placer como fin de todo, sino que se buscaba el conocimiento como el fin de todo. Es decir, ellos planteaban que los que eran estoicos se tenían que basar en estudiar y adquirir conocimiento. Y el día que no pudieran adquirir conocimiento, que ya no podían adquirir conocimiento, entonces sí la vida no tenía sentido. Por eso llegaba el momento en que un estoico, cuando ya no podía tener más conocimiento, podía buscar el suicidio, como lo fue el que inventó esta filosofía. Así que Pablo está hablando ahora con unos que creen que no hay vida después, no hay vida eterna, no hay vida después de la muerte, y otros que están diciendo que el alma es etérea, pero tiene sentido, la vida tiene sentido si se habla o se busca el conocimiento. Y si ya no se alcanza más conocimiento, entonces no tiene sentido y es mejor no tener vida. Todas estas discusiones nos las deja ver la palabra para que entendamos que Pablo solo, el Ruach HaKodesh no se mete, deja que tenga estas controversias con la filosofía de Atenas. Entonces volvemos
a leer. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su ánimo estaba enardecido dentro de sí al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. Empezó entonces a tener contacto en la sinagoga con judíos y griegos temerosos de Dios, pero que igual se sostenían en el razonamiento intelectual, es decir, que ellos escuchaban a los filósofos, tanto de una escuela como de otra escuela, los cuales decían, Dios no está, sino que el hombre es el que controla todo. Así que se enfrentó a los filósofos epicúreos y estoicos que debatían con él. Y algunos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Decían los filósofos acerca de Pablo. Y recuerde que Pablo está solo ahí y el Ruach HaKodesh está permitiendo que esto ocurra. Y otros decían, parece ser predicador de deidades extrañas, porque les predicaba a Yeshua y a la resurrección, es decir, a la Besorá. Entonces unos estaban diciendo, no hagan caso de este porque es un charlatán, y otros decían, este lo que quiere meter es otro ídolo más. Así que Pablo sigue argumentando tanto con judíos como con temerosos de Dios, como con filósofos de Atenas. Y dice, lo tomaron a Pablo y lo condujeron al Areópago. ¿Qué es el Areópago? El Areópago era un lugar donde se reunían los intelectuales a debatir sus ideas. Es decir, allí iban los filósofos epicúreos a decir, la vida es una, comamos y bebamos que mañana moriremos. Los estoicos decían, no, mantengámonos estudiando, conociendo, y cuando se acabe el conocimiento nos suicidamos, básicamente. Entonces Pablo es invitado a que debata por qué está trayendo un nuevo ídolo, según ellos, y por qué está hablando de que hay una resurrección. Se lo llevan allí y al Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? ¿Por qué traes a nuestros oídos algunas cosas que sorprenden? O sea, ellos estaban un poco extrañados de que Pablo no era un filósofo conocido ahí, era un extranjero que había llegado y estaba hablando con un desenvolvimiento y en un griego bien, bien hablado, para que ellos se asombraran y se sorprendieran. Y dice, queremos saber, pues, ¿qué significa esto? Se sabe que para los atenienses y los extranjeros que viven allí no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Así nos dice la palabra. Así que ellos estaban acostumbrados a que alguien llegara y las hablara, pero esto les llamó la atención e invitan entonces a Pablo a que vaya al Areópago. El Areópago era como un anfiteatro, más o menos como en este esquema. Así que ahí están, y tanto el estoicismo como el epicurismo consideraban que las enseñanzas bíblicas eran una fantasía infantil e ilógica. Así que fomentan que Pablo vaya para que defienda su argumento. Ellos, tanto los epicúreos como los estoicos, buscaban acabar con las religiones y no querían que Shaul trajera un nuevo Dios. Es decir, los filósofos de Atenas estaban en contra de la gran idolatría que había ahí, porque decían que los dioses no existían, sino la sabiduría humana. Y querían dejar en ridículo a Shaul llevándolo al anfiteatro para que él argumentara y ellos se pudieran burlar de esto. El Areópago, además de ser un anfiteatro para exponer las ideas, era un tribunal donde se establecían argumentos para defender la religión y la moral. Ágora significa el monte de el dios Ares, el dios de la guerra. Pablo entonces es llevado al Areópago y puesto en pie en medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todas las cosas os observo más supersticiosos, es decir, más religiosos y más temedores a deidades. Pablo estaba diciéndole, he pasado por esta ciudad y he visto que ustedes, cada uno tiene su patrono, patrón de la guerra, el patrón del alimento, el patrón de la fertilidad, etcétera. Cada uno tenía su templo donde estaba esta deidad. Y Pablo le está hablando no solo a los filósofos, sino a todo aquel ateniense que iba allí y pertenecía a ese nivel de intelectualidad para estar en el Areópago escuchando
a cualquiera que se parara ahí, y en este caso a Pablo. Y dice, observo que son más supersticiosos o religiosos, temedores a deidades. Mientras recorría la ciudad, dice Pablo, contemplando vuestros santuarios, habían diferentes santuarios, diferentes patrones, diferentes dioses. Dice, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Es decir, había un altar que solamente tenía una inscripción que decía al Dios desconocido. No había un Dios de yeso o de madera, no había una imagen, sino solamente algo que decía al Dios desconocido. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había algo más. Los creyentes de las idolatrías sabían que había algo más, pero no lo conocían. Dice Pablo, pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en este cielo y en esta tierra. Siendo Señor, no vive en santuarios fabricados por manos humanas y tampoco necesita ser servido por manos humanas. Pues, ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? O sea, el argumento de Pablo fue pesado, pero respetuoso. Le digo, primero que nada, ustedes tienen un altar allí, ustedes aceptan que no lo conocen, pero tienen un altar. Pues yo le vengo a hablar de que ese que está allí es el que yo estoy trayéndole esta buena nueva. Él no vive en santuario, así que no hace falta que le construyan un santuario porque Él es el que ha hecho el cielo y la tierra. Entonces, muchos de los que estaban ahí tienen que haberse quedado impresionados. Y dice, y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Pablo nuevamente argumenta que es Dios el que ha hecho al humano y no necesita que el humano haga nada por él, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, Dios hizo a la humanidad y le dio esta cronología de tiempos que hay y los colocó en los diferentes lugares. En este momento estaban en Europa, estaban en Atenas, en Grecia, mejor dicho, y allí él está diciendo, ustedes viven aquí porque Dios quiso ponerlos a ustedes aquí. Y les ha dado los tiempos que ustedes tienen, que son diferentes a los tiempos de otros en otros hemisferios. Y dice, y quizás acercándose, le dice, él ha puesto los tiempos y los límites de la habitación de ustedes para que lo buscaran a él. Es decir, él los ha puesto, los creó, les dio el tiempo y los lugares donde viven con la intención de que lo busquen. Y dice, y quizás acercándose a tientas, palpando, o sea, que salgan de lo que está sucediendo ahí con la idolatría, se vuelvan a él y lo encontrarán. Aunque él no está lejos de ninguno de nosotros, le dice, porque Dios habita en toda la tierra. Él es el dueño del cielo y la tierra, les había dicho, así que él está cerca. Pues en él vivimos, dice, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Es decir, habían poetas que hablaban ya de ese Dios no conocido. Siendo pues estirpe de Dios, no debemos suponer que la divinidad tenga algún parecido con esas imágenes de oro. Dice, le está diciendo, siendo pues que somos estirpe de él, no podemos suponer, o sea, estirpe en el sentido de ser semejanza, no deberíamos estar suponiendo que él sea parecido a esas imágenes que estaban allí, que seguramente eran muy raras, eran imágenes de oro, de plata o mármol, y que son labradas por el arte y la inspiración humana. Pablo les estaba diciendo que fuera abajo esa idolatría de Atenas en todos esos dioses que tenían. Por tanto, habiendo pasado por alto, les continúa diciendo, el Señor les ha perdonado a ustedes toda esta idolatría que tienen en esta ciudad. Y Él ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, es decir, que no lo conocieran, pero Él está viniendo a ustedes y les está permitiéndoles conocer. Y le dice, Dios ahora ordena a todos los hombres en todas partes donde Él le ha dado asentamiento y tiempo, que se reformen, porque ha fijado un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por medio de un varón a quien ha ordenado, es decir, a Mashiach, a quien le ha dado el poder, la herencia, y a quien le ha dado muestra de fidelidad a todos al ser levantado de entre los muertos. Entonces les está diciendo,
Ya el Señor ha fijado que ustedes deben detenerse a ignorancia de estar adorando oro, plata, madera, y que vengan a Él, se reformen, cambien su mente, vengan a Él, dejen incluso la filosofía y vengan a Mashiach, porque Él ha mostrado, levantándose de los muertos, que es el Dios verdadero. Entonces, aquí Él está hablando a ellos de todos estos dioses que deberían olvidar. Y ahí, para que tengan una idea, Atenas tenía a Poseidón, a Hera, a Hermes, a Ares, a Afrodita, Hefesto, Apolo, Atenea, Artemisa, Hades, Dionisio, Demeter y Hestia. Y la más grande, o la que daba el nombre a esa ciudad, era Atenea. Atenea era la diosa que le da el nombre a Atenas, pero ella así se llamaba también Artemisa en otros lados, Diana de los Efesos en otro lado, y también Cibeles en otros lados, y era también la diosa Neri en Egipto y la diosa Anat en Babilonia. Entonces es la misma diosa que ha llegado hasta los tiempos de hoy. Y al oír la gente que estaba en el Areópago, sobre todo los filósofos, sobre la resurrección de Mashiach, que él le había dicho, y al oír la resurrección de los muertos, dice, algunos a la verdad se burlaban de Pablo, pero otros decían, te oiremos otra vez acerca de esto. Entonces hubo un grupo que se separó, unos decían, no quiero saber de esto, esto es una burla, esto no tiene sentido, lo de la resurrección de Mashiach, pero otros decían, parece tener sentido, así que queremos que nos vuelvas a hablar de esto, e estaban invitando a Pablo a que viniera nuevamente al Areópago. Y Pablo salió de en medio de ellos y dice, y creyeron algunos hombres que se unieron a él, entre los cuales también estaba uno llamado Dionisio, miembro del Areópago, era miembro de la asamblea esa del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Realmente aquí Pablo no tuvo la victoria que había tenido en Tesalónica o la victoria que tuvo en Berea. Él estaba solo, estaba enfrentando la gran idolatría de esta ciudad y estaba enfrentando la filosofía que aún hoy existe, porque hay muchos hoy que, aunque no sean de esa escuela filosófica, mantienen en que esta es una vida y no hay una vida eterna, por tanto hay que comer y beber y satisfacerse en placeres de este tiempo. Y otros que decían, no, la verdad es que tenemos que seguir en el conocimiento nada más, en la ciencia, y seguir con la ciencia y la ciencia, y si no hay ciencia no hay más nada. Entonces Pablo termina diciéndoles que hay una resurrección, la cual algunos dijeron, vamos a volver a oír sobre esto, y otros se burlaron. Con pocos que creyeron, entre ellos Dionisio y Damaris, Pablo terminó con una victoria no grande. Y con esto, mis hermanos, terminamos.